Hola, este es el sexto video correspondiente a la presentación de repaso. En este video vamos a hablar sobre el proceso de implementación de sistemas inteligentes, del cual nosotros ya habíamos visto las primeras dos fases, la correspondiente al problema y a los datos. También vamos a hacer un repaso de estas dos fases y luego vamos a ver qué incluyen las últimas tres fases del proceso. La primera fase, que corresponde a la definición del problema, habíamos visto que arranca con una elicitación de todos los requerimientos y conocimientos sobre el problema, la organización donde está inserta dicho problema y el contexto de dicha organización. Con esta lista de requerimientos y conocimientos, luego se generan los modelos conceptuales que buscan que el ingeniero pueda entender los requerimientos y conocimientos que luego tiene que manejar. A partir de estos modelos conceptuales, luego el ingeniero puede articular el problema, es decir, puede identificar cuáles van a ser los objetivos del sistema inteligente, los criterios de éxito, los riesgos y todo el alcance que va a tener nuestro proyecto. Por último, se procede a la formalización, la cual lo que hace es descomponer estos objetivos y criterios de éxito que forman parte del alcance del proyecto en distintos módulos que son los software que se van a construir utilizando la tecnología de la inteligencia artificial para resolver y conseguir el objetivo general. Una vez que se tiene todo esto, se procede a la siguiente fase, la cual corresponde a la identificación y transformación de los datos. En ella, a partir del alcance del proyecto, se procede a la recolección de los datos a partir de fuentes públicas o privadas de la organización, las cuales pueden estar en distintas tecnologías, obviamente. Estos datos luego son estudiados, para eso aplicábamos distintas técnicas de visualización de datos que utilizan tanto estadísticas tradicionales como algoritmos de minería de datos o métodos específicos. De todo este estudio lo que se trata de determinar es si los datos son representativos, si tienen sesgo, cuáles son las características de los datos, cuántos errores o problemas pueden tener los datos, de manera que todo eso lo podamos identificar ahora y no llegar a una fase de implementación con datos que luego vemos que no nos sirven. Además, en esta fase se va a proceder a preparar los datos, entonces los va a integrar, a formatear en la manera que sea más adecuada y se van a limpiar tratando de corregir errores y datos faltantes. Entonces, una vez que terminamos con toda esta fase, tenemos los datos disponibles para la construcción de nuestro sistema inteligente. Algo obviamente para aclarar es que todo este proceso que se realiza en esta fase es opcional porque solo se va a realizar cuando hay datos disponibles. Si la organización no tiene datos, no tiene sentido realizar ninguna de estas tareas. Una vez que tenemos entonces el problema articulado con nuestro alcance del proyecto y tenemos los datos si hay disponibles, podemos proceder a la fase de selección de la tecnología. Esta fase lo que va a tratar de identificar es qué tipo de tecnología conviene emplear para la construcción de cada uno de los módulos del sistema inteligente. Nosotros habíamos visto anteriormente que a la inteligencia artificial como ciencia tiene tres grandes familias de tecnologías que son la IA tradicional, el aprendizaje automático o Machine Learning y la inteligencia computacional. Entonces ahora vamos a ver que de acuerdo a las acciones, a los objetivos que va a tener cada uno de los módulos del sistema inteligente, deberíamos tratar de determinar cuál es la tecnología más adecuada. Para ello, entonces podemos utilizar este cuadro de resumen que nos indica de acuerdo al tipo de tarea que tiene que realizar el módulo y al tipo de tecnología que yo quiero emplear, qué tipo de modelo de la inteligencia artificial puedo emplear. Si es un problema de optimización, donde yo trato de encontrar el mejor combinación de valor para resolver un problema, podría emplear un algoritmo de computación evolutiva o de inteligencia de enjambre. Si estoy tratando de resolver un problema de clasificación o
Entonces ahí podría usar algoritmos de inducción, también podría aplicar algunos algoritmos de inteligencia computacional o mismo un sistema basado en conocimiento, un sistema experto tradicional. Si yo estoy tratando de realizar problema de predicción, ahí podría usar también las redes neuronales artificiales y las redes de deep learning, que también se pueden aplicar para problemas de clasificación. También puedo usar los modelos tradicionales o los modelos probabilísticos, obviamente. Por último, para regresión, podría usar deep learning. Ahí podría utilizar alguna variación de las redes RNN o la programación genética, ¿no?, que nos permite encontrar una fórmula a partir de datos. Y bueno, y para clustering ahí podría utilizar las redes de Cojonem, redes neuronales artificiales o alguna red profunda como un deep autoencoder. Este cuadro es bastante general, pero bueno, la idea es presentarle los principales tipos de tecnologías que se pueden emplear de acuerdo a cada caso. Nosotros ya habíamos visto cuáles son las características y ejemplos de aplicaciones para cada una, así que tampoco quería repetir aquí lo mismo que habíamos visto antes. Bueno, por otro lado, una vez que terminamos entonces con la selección de la tecnología, vamos a proceder a la construcción del modelo. Esa construcción va a depender obviamente de la tecnología que vamos a emplear. Si nosotros elegimos utilizar una red neuronal o una red de deep learning, vamos a aplicar machine learning para que nuestro modelo aprenda de manera automática. Si nosotros elegimos computación evolutiva o un sistema basado en inteligencia de enjambre, vamos a tener que desarrollar la función heurística, la función de aptitud, y en el caso de computación evolutiva también la estructura del cromosoma. Esas cuestiones ya también las vimos en la presentación correspondiente a la implementación. Así que yo voy a hacer un pequeño repaso de lo que es Machine Learning, porque me pareció que es lo más relevante. Ahí hay que considerar que hay distintos tipos de aprendizaje. Tenemos el supervisado, el no supervisado y por refuerzo. La diferencia está en que en el aprendizaje no supervisado la red no recibe ninguna información extra para aprender, solamente los datos de entrada. En el aprendizaje supervisado va a recibir los datos de entrada y a su vez una información adicional, como por ejemplo la salida deseada que habíamos visto. Y en el aprendizaje por refuerzo lo que va a suceder es que en vez de darle la salida deseada le damos una valoración del resultado que genera, y eso es lo que va a usar nuestro algoritmo para tratar de ajustar el modelo para lograr que aprenda mejor. En caso entonces de Machine Learning, lo que vamos a tener son tres procesos que son semiautomáticos, podríamos decir, porque van a realizar muchas tareas solos, pero de todas maneras se necesita un ingeniero, un humano que va a estar controlando, monitoreando y tomando decisiones. Estos tres procesos son el de entrenamiento, el de validación y prueba. El entrenamiento lo que hace es tratar de aplicar un conjunto de pasos para ajustar los parámetros. Si es una red neuronal, serían los pesos de las conexiones. La validación lo que va a permitir es ir probando lo que está generando el entrenamiento con otro conjunto de datos para ver que este modelo que estamos generando no esté sobreentrenado y que pueda generalizar correctamente. Lo que puede pasar es que de la validación decidamos ajustar algún parámetro, entonces tendremos que ir y volver entre el entrenamiento y validación muchas veces. Entonces hay un prototipado y experimentación en el cual por cada prototipo vamos a analizar un conjunto de métricas que, si es con un aprendizaje supervisado, lo vamos a obtener o poder calcular a partir de la matriz de confusión. Y por último tenemos el proceso de prueba propiamente dicho, que lo que busca es probar nuestro modelo con datos diferentes a los que utilizamos para el entrenamiento y validación, para ver si es suficientemente robusto y tiene buena capacidad de generalización. Entonces ahí nosotros tenemos que aplicar alguna técnica de muestreo
para poder seleccionar los datos de entrenamiento, validación y prueba de forma que los tres conjuntos sean suficientemente representativos del problema que queremos resolver. Bien, con respecto a inteligencia computacional, como les decía antes, no puse nada de detalle porque eso lo habíamos visto hace poco en un video. Y con IA tradicional no vimos ningún modelo propiamente dicho porque eso corresponde a la asignatura inteligencia artificial. Nos quedaría ver la última fase, que es la aplicación del sistema inteligente. Pero esa la vamos a ver en el próximo, que va a ser el último video. Hasta luego.